Buenas tardes. Hoy nuestra segunda clase del tema de Es tiempo de tratar con Dios, es acerca de la virtud de la pobreza, uno de los temas que a veces causa más cuestionamiento, curiosidad, que Teresa pone esta virtud como necesaria para la vida del orante. Hoy a platicar qué es lo que ella quiere decir cuando habla de la virtud de la pobreza. Entonces, pues como antecedente, este que está aquí, este edificio grande de aquí, es el convento de la Encarnación, donde Santa Teresa profesó como monja cuando tenía 20 años y en ese convento vivió alrededor de 27 años. En ese convento, Santa Teresa no se llamaba Teresa de Jesús, ella se llamaba Doña Teresa de Ahumada, porque era una mujer noble, una doña, era el título que se le daba a las mujeres nobles, y ella como una monja que venía de una familia con recursos, tenía una celda propia que tenía 2 pisos, un piso arriba donde estaba su dormitorio y un oratorio, y el piso de abajo donde tenía como una pequeña salita, que no era como nuestras salas de ahora de cojines, de sillones, sino en esa época las mujeres acostumbraban sentarse en el piso en cojines, a leer, a bordar, un poco al estilo de los orientales, porque recuerden que España estuvo conquistada por los árabes 8 siglos. Entonces las mujeres en la época de Santa Teresa con mucha frecuencia se sentaban en cojines en el piso para sus tertulias. Y en esa sala, bueno, en una pequeña salita y una cocina, que la cocina era un hogar. La palabra hogar, que ahora identificamos pues, con la familia, la casa, el origen es esas chimeneas altas donde se puede cocinar, donde las mujeres podían colgar sus cacerolas para hacer un guiso. Y Santa Teresa en ese convento, pues tenía, muchas veces comía en su celda, incluso a lo mejor, bueno, hubo una época en que su hermana Juana vivió con ella, entonces no necesitaban ir al comedor común, podían comer ahí y tenía medios, no necesitaba de lo del comedor común. Y pongo esto como explicación anterior a lo de la virtud de la pobreza para que entendamos que en ese convento de alguna manera las monjas podían tener su departamento de solteras, le vamos a llamar así, que era como Santa Teresa, que tenía 2 pisos y que podían tener sus tertulias, invitar amigas, comer sus propias cosas, sus propios recursos, y solamente las monjas más pobres eran las que iban al comedor común. Y a veces la comida era solamente pan. Esto lo sabemos porque varios años después, ya que Santa Teresa fundó varios conventos, cuando fundó ya como 7 u 8 conventos, la tratan de detener en su obra fundadora y la mandan de regreso a Ávila como priora de este convento de la Encarnación que les estoy enseñando en la foto. Y cuando ella llega se da cuenta de que están en unas condiciones de hambre terribles las monjas, ¿no? Y entonces ella, después de todo el proceso del que vamos a hablar hoy, de la virtud de la pobreza, pues se dedica a darles de comer a las monjas del convento de la Encarnación. Entonces, en este convento de la Encarnación vivían alrededor de 180, 200 monjas. Vean que es un edificio muy, muy grande, tiene un huerto grande y muchas diferencias sociales. Las que eran ricas tenían medios, las que eran pobres comían del comedor común, pasaban hambre y de ahí estuvo Santa Teresa muchos años. Cuando ella tiene su conversión definitiva, de la que hablamos un poco la semana pasada, que ella siente que tiene que hacer lo poco que pueda por seguir los principios evangélicos de la mejor forma que pueda, aunque sea poquito, pero bien. Entonces, como dicen las moradas,
haz lo poco que puedas con el mayor amor. El Señor no se fija en la grandeza de las obras, sino en el amor con que se hacen. Entonces, en ese momento, ella piensa que puede tener una vida de oración mejor si forma una comunidad donde sean solo 13 monjas. Ella dice, al estilo de un pequeño colegio de Cristo, pensando en Cristo y los apóstoles. Entonces, 13 monjas que vivan en un convento más pequeño. Y en ese momento, bueno, cuando ya tiene la idea, la mandan a acompañar a una mujer viuda muy rica en Toledo. Y en ese momento entra en contacto, por azares del destino, con una otra mujer que quiere formar también conventos carmelitas, pero le dice que los quiere formar en pobreza. Y entran en contacto también con uno de los asesores espirituales más importantes de Santa Teresa, que es San Pedro de Alcántara, y él le explica este tema de, bueno, no se lo explica así con PowerPoint y láminas, sino le va compartiendo lo importante que es la pobreza en la vida espiritual. Y entonces Santa Teresa decide que el convento que funde, el nuevo convento que funde, va a ser un convento en pobreza, a diferencia del convento de San José de Ávila. De la Encarnación. Entonces ahí en el capítulo 2 del Camino de Perfección nos explica en qué consiste esta virtud. Entonces, la pobreza, dice Santa Teresa, que es un requisito o una cualidad que nos permite ser libres. O sea, nos permite ser libres para no depender del dinero, las propiedades, los parientes, los bienhechores, la honra, nuestros caprichos o los caprichos de los demás. No es que Santa Teresa sea una hippie que no le da importancia al dinero. De hecho, Santa Teresa es admirable y hay una tesis doctoral que se llama Teresa, Dineros y Negocios en las Fundaciones. Se me olvida ahorita el nombre del doctor, lo voy a buscar, pero es una tesis doctoral de economía de alguien que analiza cómo llevaba Santa Teresa las cuentas en el convento de Medina del Campo, cuando a ella le tocó ser la persona que llevaba el libro de cuentas, y cómo calcula cuánto trigo se necesita en un año, cuánto necesitan para cuidar de la salud de las monjas y poder pagar los médicos, cuánto se necesita para la ropa. Entonces, no es que Santa Teresa fuera una persona que no le diera importancia al dinero. Lo que sucede es que al vivir la virtud de la pobreza, le da la importancia justa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no va a tomar decisiones llevada por la ambición de tener más dinero, o va a escoger a las postulantes a ser monjas porque vengan de una familia más rica, sino que escoge a las monjas porque tengan buen sentido, o sea, que tengan sentido común y sean personas dispuestas al bien, sin importar de dónde provengan. Entonces, la virtud de la pobreza le permite a Santa Teresa quitarse de muchos condicionamientos sociales que existían en su época. Por ejemplo, que un bienhechor, por el hecho de dar dinero, entonces quería ciertas condiciones, que las monjas tenían que hacer ciertas cosas, porque ya se volvían como obligadas a hacer algo. Como cuando a ti te dan un regalo y entonces porque te dan un regalo tú ya tienes que hacer ciertas cosas, pues en realidad, pues mejor no me des el regalo, ¿no? Si me vas a condicionar mi libertad, pues no es algo que convenga. Entonces, la pobreza que propone Santa Teresa es una pobreza que dignifica y que tiene una raíz. Es que todos somos iguales ante Dios, todos somos hijos de Dios con la misma dignidad, todos estamos creados imagen y semejanza de Dios. Entonces, no porque alguien tenga más dinero, no porque alguien sea más alto, más guapo, más gordo, más blanco, más güero, más estudiado, va a valer más,
sino que todos somos hijos de Dios, criados a su imagen y semejanza, todos criados con la misma dignidad. También consiste en vivir contento con lo que se tiene y confiado en que Dios nos dará lo que necesitamos. Es como una invitación a vivir en esa confianza que nos puede dar mucha paz. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo has, por ejemplo, tú descubierto esto en estos meses? Quizá de alguna manera sí lo has experimentado cuando te has dado cuenta que a pesar de no poderte estar paseando cada fin de semana en el centro comercial y comprando cuanta cosa antes se te ocurría, tienes suficiente, tienes lo necesario. Incluso algunos de nosotros dentro de nuestras propias casas hemos descubierto que teníamos cosas que no habíamos usado y que ahora las usamos. No sé si les ha pasado, pero a veces hemos vivido con una mentalidad de acumular, no de tener suficiente, nada más lo suficiente. Entonces, Santa Teresa nos invita con la virtud de la pobreza a vivir contento con lo que se tiene y confiado en que Dios dará lo que necesite. Es también tener una libertad de todas las cosas, personas, títulos, oficios, puestos, de todas las cosas. ¿No te ha pasado que alguien te pide prestado algo y tú dices, no, porque es mío? O sea, a veces no lo dices, ¿no? Pero lo piensas. Yo me acuerdo, y bueno, por aquí está mi prima Josefina, no me dejará mentir, que una tía nuestra hacía unos canelones deliciosos y nunca le quiso dar la receta a mi mamá porque era su receta. Y pues mi tía se murió y pues con ella la receta. O sea, al final, o sea, eso de es mío, ¿no? Es mi receta, yo no la doy porque esto es lo que yo hago y entonces si yo lo doy, entonces me vuelvo más pobre, entre comillas, ¿no? Y a veces somos así, y aquí contacto con lo que decía Mari Carmen, de los talentos. Si tú pues tienes una buena receta, si tú sabes una buena puntada, si tú tienes un talento para acompañar a las personas y te lo quedas, pues en realidad eso se va haciendo chiquito porque las demás personas no lo saben y no te recordarán cuando tú ya no estés, gracias a eso que tú pudiste darles. Cuando nosotros abrimos las manos para compartir, entonces lo que tenemos se vuelve como más grande, se multiplica porque otras personas gozan de ello. Entonces, bueno, ser libre de las cosas, libre de las personas. También nos dice Santa Teresa que a veces pensamos que las personas son nuestras. Por ejemplo, los hijos. Pensamos que los hijos somos dueños de nuestros hijos, pero en realidad los hijos son un don que Dios nos dio para acompañarlos, para ayudarlos a ser buenas personas para el mundo y ellos tomarán las decisiones para su propia vida. O pensamos que las personas, nuestros amigos, como las amigas adolescentes de la secundaria, pues si es mi amiga, no puede ser amiga de nadie más, ¿no? Porque es mi amiga. Y ponemos condicionamientos para, si tú tomas la clase conmigo, entonces no puedes tomar la clase con nadie más porque tú eres de mi grupo, ¿no? O si tú eres mi amiga, pues ¿cómo es que fuiste al desayuno de las otras que no son mis amigas? Y eso pues es no vivir la libertad, sino vivir condicionados. Títulos. Las personas que necesitan que les digan doctor, doctora, licenciado, licenciada. Quizá poco a poco se ha ido democratizando la sociedad, pero hay gente que se molesta, ¿no? Y que dice, pues no somos iguales, a mí que me llamen con mi título, porque si no, entonces, pues ya es como que me están faltando al respeto. Oficios y puestos. Hay quien quiere mandar siempre, pero el buen líder
sabe también ser un buen servidor. Entonces, hay personas que están aferrados a un puesto directivo o a cierta posición. Entonces, lo que nos invita Santa Teresa es que todo eso lo soltemos, que veamos que nada en realidad de eso es necesario para la vida de oración, para la vida del amor. Al contrario, si yo estoy apegada a mis cosas, a las personas, a los títulos, a los oficios, a los puestos, voy a tener muchos conflictos, porque voy a estar tratando de no perder mi puesto, voy a estar tratando de y eso causa mucha rivalidad, voy a estar tratando de no perder amigos, eso causa también rivalidad, voy a estar tratando de no perder cosas, entonces me voy a estar peleando con los demás. Entonces es necesario que aprendamos a vivir con libertad de... Ah, y otra cosa que también nos esclaviza muchísimo es la honra, el temor de lo que van a decir de mí, de mi prestigio, y eso nos hace muchas veces dejar de ser auténticos. También la pobreza a la que nos invita Santa Teresa es una invitación a la responsabilidad compartida en la comunidad, que entre todos los que formamos una comunidad podemos ayudarnos y podemos ser solidarios. Es una invitación a la generosidad. Y aquí voy a hacer un reconocimiento porque es algo que me ha hecho sentir muy motivada y muy agradecida con Dios. Ustedes saben que la semana pasada hablábamos con Tana, que estaba ya superando el COVID y ha tenido una recaída. Y otra persona de este grupo, Lolita Linares, ahorita tiene COVID y ha necesitado ayuda. Y del grupo de Puebla del que forman parte, donde estábamos leyendo el libro de la vida, varias personas han mostrado su solidaridad de una manera afectiva y efectiva, consiguiendo el oxígeno, consiguiendo las medicinas, llevando el súper. Y pues no es que seamos las mejores amigas ni las que crecimos juntas en el colegio ni nada, sino simplemente gracias a que con Santa Teresa hemos ido aprendiendo una forma de acompañarnos. A mí de verdad me ha llenado el corazón ver cómo estas amigas de Puebla se han estado ayudando unas a otras y han estado pendientes unas de otras. Entonces, la vida en comunidad es eso, una invitación a vivir con generosidad y con una responsabilidad compartida. En el capítulo 2 nos da dos ideas. Una dice, los ojos en vuestro esposo, él los ha de sustentar. Es una invitación a la confianza en Dios, o sea que las monjas, pues si su esposo es Cristo, deben confiar en él. Y bueno, al final de cuentas, Cristo es esposo de todas las almas, no solamente de las monjas. Santa Teresa dice que todos estamos llamados a la unión, al matrimonio espiritual, y a todos nos ama. Entonces, esa es una primera idea. Y la segunda, honras y dinero siempre andan juntos y quien quiere honra no aborrece el dinero. Cuando habla de las honras, habla del prestigio, de la posición social, de nuestra reputación y en general, pues de la vanidad, ¿no? Entonces, como decir, la vanidad y el dinero siempre andan juntos y quien quiere la vanidad del mundo, pues no va a despreciar el dinero porque va a necesitar eso para tener, pues, cosas que ahorita ya ni nos sirven, ¿no? Como la última bolsa del último diseñador de París, no sé, o sea, todo lo que es como banal, pues ahorita nos estamos dando cuenta que eso no nos da la felicidad que necesitamos, nos ayuda a vivir con mayor trascendencia. Entonces, la invitación es a ser coherentes. Nos dice Santa Teresa que las monjas carmelitas tienen un hábito de la tela que era como más vasta, más sencilla en su época, que se llama la estameña. Era un tejido de lana que se llama la estameña. Y ella dice, bueno, sería engañar al mundo otra cosa, haciéndonos pobres, no lo siendo de espíritu, sino en el exterior. O sea, ponerse un hábito pobre, un hábito en el que usan alpargatas, o sea, unos zapatos de tela,
y un hábito sencillo, y solo ser pobre con las apariencias, ¿no? Vestirse con lo más sencillo y no vivir realmente con libertad, vivir con libertad del prestigio, vivir con libertad del dinero, vivir con libertad del prestigio, de la opinión de los demás, de la vanidad. Y vuelvo a decir, no se trata de que Santa Teresa es una hippie loca que no le importa el dinero, no. O sea, ella el dinero que recibía para los conventos lo sabía administrar muy bien, sabía pedir prestado, por ejemplo, para pagar, para poder pagar los edificios. Había en su época juros y censos, se llamaban las figuras como las hipotecas de ahora, y era buena administradora, pero no vive dependiendo del dinero, no accede a cosas solo por dinero, sino que el dinero es un instrumento, no es un fin. Y creo que ahí es algo que nosotros también podemos pensar, ¿no? O sea, cómo el dinero lo uso, permito que fluya, lo uso para beneficio mío, de los demás, para ser generosa, para activar la economía, para apoyar a los negocios de mis amigos y de las personas que sé que lo necesitan, o como en este caso de este grupo que estamos apoyando a los comedores y vemos que con un poco que cada quien dé se multiplica y podemos apoyar a muchas personas a las que les hace falta comer. Entonces es el dinero como un medio, no el dinero como un fin. Entonces, la pobreza para Santa Teresa no es vivir en la miseria, no es pasar hambre. Ella procura que las monjas tengan que comer, que vestir, que cuiden su salud. Y el hecho de poner todo en común permite que exista equidad, fraternidad, justicia, libertad, solidaridad. Y aquí retomo con lo que empecé del convento de la Encarnación, donde cada monja tenía su celda, se podía cocinar su comida y las más pobres, solo las más pobres iban al comedor común y comían pan o lo que hubiera, ¿no? En los conventos que funda Santa Teresa, todo es común. O sea, el dinero que alguna monja recibe en el locutorio, todo entra a la bolsa común y todas pueden comer, todas pueden tener medicinas, todas pueden tener ropa. O sea, es otra dinámica, una dinámica como la de la familia, porque eso era lo que quería Santa Teresa, que, que el convento, este pequeño convento donde solo fueran 13 monjas, que después creció a 21 para que pudiera ser un poco más sustentable, fuera como una pequeña familia en donde todo fuera compartido. Y lamentablemente, pues no sé si a ustedes les ha pasado en sus familias, pero de repente se nos olvida eso de la vida común en las familias y entonces estos son mis chocolates, ¿no? Entonces no los toquen. Ese es el cereal del niño, nadie más se lo puede comer. Esos son los panes especiales de yo no sé quién. Entonces, nos perdemos de la riqueza que es compartir en comunidad lo que tenemos. Y eso de compartir en comunidad, pues también conlleva una responsabilidad, porque si yo uso las tijeras de uso común, pues las tengo que volver a poner en el lugar. O sea, hay toda una implicación también de ciertas normas, ¿no? O sea, es como, no sé si les ha pasado, a veces dejas la engrapadora para que todo el mundo la use y después ya sepa Dios dónde quedó, ¿no? Entonces, el uso común tiene también ciertas normas. Las cosas no pueden estar en lugares donde los demás no las puedan usar. Bueno, yo lo veo también como en el caso de mi familia, ¿no? O sea, como que si hay cosas que son de uso común, todos tenemos que saber cómo se usan, dónde se guardan, cómo se ponen. Por ejemplo, en nuestro caso, la contraseña para el periódico pues es una suscripción para todos, pues la tenemos que compartir y no podemos dejar abierta la sesión y sin cerrarla porque entonces alguien más no puede entrar. Entonces, la, esta filosofía de compartir todo en familia permite más unión porque hay fraternidad, hay más justicia, más libertad, más solidaridad.
Y lo voy a contar con 2 ejemplos. El caso de Malagón, esta escultura es una escultura que hicieron en el año 2015, que fueron los 500 años del nacimiento de Santa Teresa. El convento de Malagón es el único que Santa Teresa construyó desde nada, desde cero, o sea que lo diseñó, y existen datos históricos de que ella se sentaba enfrente del convento a ver trabajar a los albañiles, estaba de maestra de obra. Entonces, así hicieron una escultura, está sentada enfrente del convento viendo hacia el convento, recordando esta anécdota de que se sentaba a ver cómo construían el convento. El convento de Malagón es la tercera fundación que hace Santa Teresa con el patrocinio de una amiga suya noble, María Luisa de la Cerda, doña Luisa de la Cerda. Doña Luisa de la Cerda era una de las mujeres más ricas de España y entonces le dice, bueno, era la señora de Malagón, ese era su territorio, eran de su, o sea, pertenecían a su título de nobleza, pertenecían esas tierras. Entonces, invita a Santa Teresa a fundar un convento ahí, pero le dice, pero pues como tú dijiste que fundas en pobreza, pues yo no te voy a dar mucho, ¿no? Vive de la limosna porque, porque pues tú has dicho que te gusta la pobreza. Y Santa Teresa hace todos unos acuerdos con ella, porque Malagón era pues un pueblo, era una villa, donde no había realmente forma de sustentarse, donde las monjas se pudieran sustentar. Y ahí es donde se ve esto que les digo, que hace todo un cálculo de cuánto costaría, cuánto necesitarían al año las monjas para tener que comer, que vestir y atenderse médicamente. Entonces, ahí está muy claro, o sea, que una cosa es la miseria y otra vivir con lo suficiente. Entonces, ella hace pues todos unos acuerdos con doña Luisa se resiste un poco al principio, al final se establece un convento y es un convento que sigue pues habitado hasta la fecha, ese convento de Malagón. Otro ejemplo es el convento de Toledo, que lo ven en el lado derecho. Esa es la puerta de la capilla del convento de Toledo. En Toledo, Santa Teresa tuvo muchísimos problemas para fundar porque Toledo era la ciudad más señorial de la época de Santa Teresa. Había sido la capital del Imperio Español hasta hacía poco, como 5 años antes de que, bueno, unos cuantos años antes de que Santa Teresa fuera a fundar a Toledo, había sido la capital. Entonces era la ciudad mejor comunicada de España, donde prácticamente todos los nobles tenían un palacio o una casa. Pero Santa Teresa llega a Toledo invitada por una familia de un mercader, o sea, no de un noble, sino de un mercader. Fíjense esto por aquello de vivir atado a los títulos y los puestos. Llega a Toledo invitada porque la familia de un mercader que se apellidaba Ramírez, ahorita se me olvida el primer nombre, había muerto y este mercader había dejado dinero suficiente para que le construyeran un sepulcro en un convento y entonces invitan a Santa Teresa, le dicen que quieren ser los bienhechores para el convento. Santa Teresa se llega a alojar justamente a la casa de doña Luisa de la Cerda, su amiga de Toledo, esta con la que fundó el convento de Malagón. Se llega a alojar ahí con unas cuantas monjas con las que iba a Toledo y empiezan las negociaciones con la familia del mercader, pero la condición de la familia del mercader es que les van a dar el dinero para construir el convento si hay una monja día y noche de rodillas rezando junto a la tumba del mercader Ramírez que se murió. Y entonces Santa Teresa, que como vimos, ella hace uso del dinero, no se deja usar por el dinero, pues le tiene que decir a la familia que ella no puede venderles una monja que esté rezando día y noche junto a la tumba, ¿no? Entonces la familia decide ya no dar el dinero. Como la familia quería fundar el convento era de mercaderes, que eran
menos de sangre azul que la nobleza, bueno, más bien no tenían sangre azul como la nobleza. Entonces, los nobles deciden que no van a ayudar a Santa Teresa, incluyendo a su amiga doña Luisa, que la veía sufriendo y buscando casa y tratando de concertar la fundación. Los nobles le quitan todo el apoyo porque aceptó la ayuda de un mercader. Al final, Santa Teresa consigue una casa, pues casi que de casualidad, por un estudiante que no tenía mucho dinero, medio desarrapado, dice Santa Teresa, que daba pena ver cómo se vestía, porque no tenía mucho dinero. Él les dice, no se preocupen, yo les voy a conseguir una casa. Y Santa Teresa le dice, bueno, gracias, pero la verdad no cree que les va a conseguir una casa. Y al final él es el que les consigue la casa. Y entonces en Toledo, una de las ciudades más ricas de España, fundan un convento al final creo que dice que tenían 4 ducados que les alcanza para comprar unas sardinas, un cuadro muy sencillo de Cristo para poner en la capilla, y que las veían tan pobres los vecinos que les dejaban leña enfrente de la puerta para que pudieran cocinar. Entonces, son 2 ejemplos en los que estoy tratando de mostrar cómo Santa Teresa sí le da importancia a tener recursos bien administrados al servicio de las personas, no las personas al servicio del dinero. Entonces, la virtud de la pobreza, yo creo que para nosotros todos los días es un ejercicio continuo de deshacimiento y desapego. Como decía, cuando a veces no queremos que alguien toque nuestras cosas, no queremos compartir algo, no queremos dar algo de lo que somos, pues también podemos preguntarnos por qué estoy tan apegada a esto. Y dice Santa Teresa que la pobreza es un bien que todos los bienes del mundo encierra en sí. Es un señorío grande. ¿Qué se me da a mí de todos los reyes y señores si no quiero sus rentas, ni tenerlos contentos, si un tantito se atraviesa de haber de descontar en algo por ellos a Dios? Por eso es que es tan importante la virtud de la pobreza para los orantes, porque es saber que nuestra riqueza, nuestra máxima riqueza, es Cristo. Y nosotros a quien tenemos que agradar es a Cristo, no a quienes nos ponen condiciones. Fíjense en este mundo que estamos viviendo tan corrupto, o sea, no estoy diciendo ninguna novedad. Todos los días leemos en el periódico algún nuevo escándalo de corrupción, cómo la virtud de la pobreza realmente nos lleva a vivir una vida más íntegra. Porque como digo, esta virtud es saber vivir en libertad de las cosas materiales para usarlas nosotros, no para que las cosas nos usen y no para que otras personas nos pongan trampas y nos usen, ¿no? Porque a veces por darte una prebenda, un privilegio, pues entonces las personas ya, tú te quedaste enganchado ahí. Entonces, bueno, por eso dice Santa Teresa que es un señorío grande, nos permite ser señores de nosotros mismos. ¿Cuáles son las actitudes a las que nos invita? La primera, la confianza en Dios. Dice, dejad ese cuidado a quien los puede mover a todos, que es el Señor de las rentas y de los renteros. O sea, si tú tienes una preocupación económica, bueno, haz tu parte, haz tu trabajo. No te estoy diciendo, como dije, no es que Santa Teresa diga que vamos a vivir de la nada. O sea, necesitamos comer, necesitamos salud, pero al final confiar en que Dios es el Señor de todo, ¿no? Entonces, poner nuestro talento, nuestro trabajo, hacer ser buenos administradores de los dones que el Señor nos da, pero saber que sí, como dice en el Evangelio, que si Él da de comer a las aves de los campos y las viste, pues Él no va a descuidar ni uno solo de nuestros cabellos. Es una invitación a vivir en la confianza en Dios. También a vivir sin relaciones de dependencia o codependencia. Dice en el capítulo 6, y es cosa, en el número 6 del capítulo 2 del Camino.
Y es cosa muy cierta, en no habiendo menester nadie, o sea, no necesitando a nadie, tener muchos amigos. Yo lo tengo bien visto por experiencia. Cuando nosotros necesitamos a alguien, necesitar, así que yo no puedo vivir sin ti, pues entonces ya estamos en una relación de dependencia, ¿no? Y estamos también condicionando a la otra persona que nos tiene que llamar, no, tiene que hacer por nosotros, tiene que actuar como nosotros queremos. Cuando vivimos las relaciones con libertad, las otras personas se sienten más a gusto con nosotros, quieren compartirnos, o sea, por ejemplo, pueden ser más auténticas, cuando nosotros no los juzgamos, cuando nosotros los aceptamos, que cuando es este típico caso de, ay, vaya, hasta que me llamaste, ¿no? O sea, el reproche ese de la coletilla cuando alguien no nos ha hablado, pues cae gordo y entonces la gente dice, ay, no, no le voy a hablar porque la próxima vez que le hable me va a volver a decir que por qué no le he hablado, ¿no? ¿Sí les ha pasado o no? Entonces, pues vivir con mayor libertad, con mayor, o sea, expresar el amor, pero no estar condicionando el amor a las cosas que las personas tienen que hacer para agradarnos. Y finalmente la gratitud. La gratitud, nos dice Santa Teresa, también quiere el Señor que aunque viene de su parte, lo agradezcamos a las personas por cuyo medio nos lo da y de esto que no haya descuido. Es decir, sabemos que al final de cuentas todo viene de Dios y que Dios nos da por medio de las personas, nos da la capacidad de trabajar, nos da la creatividad, nos da una familia, nos da ciertos medios, pero agradecer por medio de quién viene. Como dijo alguna vez el padre Alex, que por cierto hoy es su cumpleaños, no sé si se conectó, pero bueno, hoy es el cumpleaños del padre Alex. Y también de Patti Sabiñón, que no se conectó porque llegaron con su pastel sus hijos a su casa. Como nos dijo una vez el padre Alex, el rostro de Cristo es siempre el rostro de una persona. O sea, Dios te da por medio de los otros y hay que agradecerles a los otros lo que hacen por nosotros. Vivir con una actitud de gratitud nos hace contactar con la abundancia de la vida, nos hace sentirnos favorecidos, aumenta nuestra autoestima, nos hace sentirnos deseosos de hacer algo bueno también por alguien más. Entonces, Santa Teresa nos invita a vivir con esta actitud de gratitud. Y bueno, pues ahora te invito a nuestro momento de oración. Te invito a que te sientes con los pies bien apoyados en el piso, la espalda recta sin que esté rígida y respires profundamente, sueltes el aire con suavidad. Este es el momento para recibir la gracia. Este es el momento en el que tú vas a dialogar con Jesús y siempre es un momento adecuado para estar con Él. Ponte en la presencia de Jesús y mira que te mira. Él te habita, está siempre en tu interior. Mira que te mira. Y responde con tu mirada. Haz contacto con la mirada de Jesús. Exprésale tu amor, tu gusto de poder estar con Él un momento. Y te invito a que hagas tus manos, ponlas sobre tus piernas o en la mesa, en una actitud de receptividad y de donación.
ser a ti. Y Él es el maestro, es amigo, tu maestro. Con confianza, pide a Jesús que te diga si hay algo que te impide decidir lo que Él desea. Pídele que te ayude a ver si hay algo que te ata, que te impide ser libre. Mira a Jesús en tu interior y dile, Señor, creo, pero aumenta mi confianza y mi fe. Señor, creo, pero aumenta mi confianza y mi fe. Recuerda que Jesús nos dice que si pedimos, Él nos dará y Él va a escuchar tu oración. Ya la está escuchando. Creo, Señor, pero aumenta mi confianza y mi fe. Terminamos nuestra oración diciendo lentamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Sea tu nombre. nombre. En- Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Respira profundamente y agradece a Dios los buenos pensamientos, deseos y propósitos que ha puesto en tu corazón. Y pídele la gracia para poderlos llevar a cabo. Vuelve a respirar
Y poco a poco, cuando te sientas listo, abre los ojos. Si quieres saber más de este tema, te recomiendo leer el capítulo 2 del Camino de Perfección o la ficha o la ficha 2 del Amor nos hará apresurar los pasos. Ahí están también las explicaciones. Y bueno, voy a dejar de grabar la sesión.